Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Este video es para eh, ejemplificar las gráficas y las transformaciones de las gráficas de estas funciones que tenemos acá. Ya se he puesto en colores llamativos para diferenciar cada una de ellas acá. Sean bastante vistosos, sirvan de ejemplo para el trabajo que vamos a tener. Nos basaremos en la teoría pues que nos dice cómo debe ser el desplazamiento vertical, el desplazamiento horizontal, cómo será la reflexión y alargamiento, ya sea en el eje Y o en el eje X. Lo mostraremos acá pues con las gráficas. Iniciemos. Aquí, como pueden ver, tenemos esta gráfica que es de un valor absoluto. Este valor absoluto, como bien se puede observar, tiene negativo. Este negativo lo que hace es de que convierte este 5 en positivo luego cuando desplegamos la X, y por eso es posible que aparezca aquí como su punto de origen en X el 5, donde parte para ambos lados la gráfica. Entonces, luego de entender esto, vamos a empezar con un ejemplo de transformación o desplazamiento vertical. Lo que nos dice la teoría es de que si nosotros le sumamos a toda la función, le sumamos una cantidad c cualquiera, ella subirá hacia arriba, ¿cierto? Entonces tomará los valores de y hacia arriba positivos. Verifiquemos esta teoría. Vamos a hacer de que esta suba 3 posiciones, lo que hace de que en X valga igual, pero que en Y aparezca por acá, por estos lados, ¿cierto? Aparezca por acá. Vamos a ver. Y efectivamente hicimos de que se desplazara hacia arriba 3 posiciones. Listo. ¿Cómo hacer de que el desplazamiento, volviendo ya a su punto de origen, ya teniendo ahí, cómo hacer de que su desplazamiento sea hacia abajo, o sea también en el eje Y? Es lo mismo, sino que cambiando el valor negativo, que no es lo mismo pues, pero funciona lógicamente muy parecido. Si le restamos a toda la función 4 posiciones, hará que baje en Y. Entonces tomará los valores de Y, estará por acá en el 4, pero seguirá igualmente en el valor 5 de X. Entonces vamos a ver, menos 4, y efectivamente lo tenemos, ¿cierto? Tenemos los desplazamientos verticales de esta operación. Aquí la función de valor absoluto se toma así, para el que de pronto tenga la duda. Es abs y se pone en el interior de los paréntesis la función pues que se quiera poner ahí, X, ¿cierto? Entonces ya tenemos esa ejemplificada. Vamos a tomar ahora esta, que como pueden ver es una función cuadrática, ¿cierto? Porque tenemos aquí elevado, pues un trinomio. Tenemos aquí elevado a la 2, luego X y luego un valor, ¿cierto? Entonces nos da esto, nos arroja la gráfica de esto. Teniendo esto, vamos a hacer de que esta gráfica se mueva a la izquierda por estos lados o que se mueva a la derecha, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer eso? Lo que nos dice la teoría, ya tomando el 3.3 y punto 4, nos dice que hay que restarle una cantidad de números c cualquiera para que ésta se mueva hacia la derecha. Restándole a la X en particular, haríamos de que ésta se moviera hacia la derecha. Vamos a demostrar lo que nos dice ahí el texto. Entonces vamos a coger el término solito de X, vamos a restarle a todas las X 2. Entonces acá vamos a tener esto también,
Vamos a restarle 2. Y se supone que la gráfica va a aparecer por estos lados, teniendo el mismo punto que es en 2 en Y, pero moviéndose 2 unidades. Entonces sería por acá, pues, para el punto de origen, para 0, ¿cierto? Y efectivamente aquí tenemos que la gráfica tomó punto en X0 porque estaba primero en 2, movimos 2 casillas, 1 y 2 hasta el 0 y quedó igual en su punto de Y, que es menos 2. Listo. Ahí hicimos que se desplazara hacia la derecha. Listo. Entonces es el desplazamiento en el eje X se opera solamente con la X y tiene lógica porque X es el que da el valor en este eje que lleva su mismo nombre. Listo, ahora la teoría nos dice de que el desplazamiento horizontal funciona también pues para la izquierda. Entonces, si antes nosotros leemos pongamos la operación a su punto de origen antes de poner el ejemplo. La operación que tenemos es esta, ¿cierto? Si la queremos desplazar para la izquierda, le tenemos que sumar. Ya no sería restar, sino sumar, ¿cierto? Lo inverso a lo anterior, lo que hicimos anteriormente. Entonces le sumamos unas 3 para que hagamos el cambio. También a esta X de acá le sumamos otras 3 y podemos observar de que ella, estando en la posición X menos 2, pasaría a la posición 5 menos 2 menos 5, perdón. ¿Sí o qué? Porque con respecto a menos 2, 5 hay 3 y menos 5 hay 3 posiciones en medio de las acá, ¿cierto? En estas 3 posiciones se va a desplazar la gráfica. Entonces quedará en X menos 5, puedo conservar a su posición en Y, que es menos 2. Enter para ejecutarla y ahí tenemos su punto de origen es menos 5, menos 2, ¿cierto? No las X y luego las Y. Y ahí tenemos el desplazamiento tanto de manera vertical, que es en las Y, subir y bajar la gráfica, como de manera horizontal, que es en las X de izquierda a derecha. Tenemos el ejemplo tal cual como está en su posición original. Ahí está bien. Listo. Ahora, desplazamientos finalizados. Vamos a hacer alargamiento y reflexión. Listo. Para hacer la reflexión vamos a utilizar esta gráfica, ¿cierto? Esta gráfica que originalmente no es así, sino así. Está haciendo ahorita otras pruebitas, entonces la tenía así, pero es así originalmente. Y vamos a, porque me parecía la anterior, vamos a poner otro valor aquí para que no sea tan igual. Sí. Okay. Entonces con esto vamos a hacer la reflexión. Entonces la reflexión, como se dice, podemos hacer de que esta sea con respecto a Y, que se refleje al otro lado de Y, o sea 0 para acá, 0 para acá, entonces Y se reflejará para acá, o que sea con respecto a X, ya que está aquí arriba, que pase aquí abajo, ¿cierto? La teoría nos dice que para reflejar con respecto a X tenemos que ponerle el signo menos a toda la operación, a toda la función, ¿cierto? Eso lo podemos lograr por medio de tenemos esto y simplemente ella pasará al lado contrario, o sea, ya no la curva estaría para arriba, sino tirando para abajo. Tiene lógica. Listo. Es razonable.
todo el resultado que va a salir aquí ya tira para abajo, entonces los valores que va a tomar y, o sea su rango, van a quedar todos negativos, por eso es lógico, termina todo para abajo. Entonces ahí podemos ver, se reflejó satisfactoriamente hacia abajo. Nos dice la teoría también que con respecto al eje Y, para que pase al lado contrario, ¿cierto? Aquí ya vimos que pasaba al lado contrario en X, ahora queremos que pase al lado contrario acá en Y, o sea que tome el valor menos 2 en X, ¿cierto? Que cruce Y para el otro lado. Vamos a tomar la función y la vamos a poner a la X menos, ¿cierto? Y veamos lo que acontece. Satisfactoriamente se nos cumplió. Aquí al lado contrario de Y, los negativos en X, apareció menos 2, ¿cierto? Antes la teníamos acá. Vamos a hacerla con otra para ejemplificar bien esto, que sea la original. Entonces esta vamos a hacerla raíz que es S QRT minúscula SQRT, ahí nos aparece ya la octosio X menos 2 que es la original, para que veamos el contraste y vale ahí, se está reflejando con respecto al eje Y, ¿cierto? A un lado y al otro, ahí tenemos. Y por último, pues para repetir el ejercicio ahorita, ya tenemos reflejado al eje Y con respecto al eje Y al otro lado y con respecto al eje X al otro lado. Listo. Bien. Para finalizar, entonces tenemos esta operación, esta función, que es con seno. Aquí es donde se ejemplifica mejor el alargamiento, la contracción, el estiramiento y la compresión de las funciones. Seno nos ayuda mucho más con eso, para verlo, porque sus ondas se alargan o se contraen o suben o bajan de acuerdo pues a la teoría. Entonces aquí lo tenemos. Para alargar en la gráfica debemos multiplicar toda la función de X, toda la Y, toda fx por un número cualquiera. Listo. Entonces vamos a multiplicar a toda la función por 2. Esto hará que se alargue verticalmente. Entonces para arriba, a tirar para arriba y para abajo. Las puntas van a ser más altas. Y ahí lo tenemos. Si antes teníamos las puntas tocando en el eje Y1, van a subir ahora ya hasta 2, porque le agregamos factor 2 de alargamiento, se estiran hasta el 2. Y tenemos la gráfica que se nos muestra. Ahora, ¿cómo hacer para que se contraiga? La teoría nos dice que multiplicamos por un fraccionario, ¿cierto? Un factor verticalmente para comprimirlo. Entonces vamos a hacerlo por un medio. Entonces hará de que la mitad ya no sea en 1, sino de que sea por ahí en 0.5, que ya no está aquí en 1 sino aquí en 0.5. Entonces vamos a ver eso cómo sería. Y ahí lo tenemos. Verdaderamente se acható, como que se aplastó la gráfica y quedó más cerquita del eje X, ¿cierto? Ahí está más cerquita. Antes estaba 1, ya está 0.5. Y ahí podemos ver que transformamos la función. Listo. La ponemos a su estado original. Ahora, ¿cómo hacer de que se alargue o se comprima con respecto al eje X? O sea, que aquí mire que cada onda, como se puede observar, cada onda mide alrededor de, ¿qué? Llega aquí, toca
pongámoslo así, mucho 3 unidades, ¿cierto? ¿Cómo hacer de que eso pase a medir menos esto acá? De que esta curva mida menos. La teoría nos dice que si queremos que se comprima, tenemos que multiplicarle de manera horizontal. Ahorita lo estamos haciendo de manera vertical y por eso era que toda la operación era afectada. Pero ahora tenemos que multiplicar esa X solamente, porque queremos que sea horizontalmente, solo en el eje X. Vamos a verificarlo. Vamos a multiplicarle a la X, vamos a ponerle 2 por 2. Y vean, ahí ya tenemos. Ahorita nos valía alrededor de 3. Y vea que ya está por la mitad de 2. Casi. De la mitad de, entre menos 2 y 1. O sea, menos 1.5. Alrededor. Ahí hicimos de que ella se angostara. Como que quedara menos. Eso se puede llamar como periodo. Pues también se dice. Este espacio que hay acá. Listo, entonces ahí hicimos de que ella se comprimiera, se aplastara con respecto al eje X. Ponemos en su estado original. Y ahora, ¿cómo hacer de que se alargue con respecto al eje X? Si antes le multiplicamos, la lógica nos dice de que hay que dividirle para que se alargue a la X. Queremos que se afecte el eje X, entonces a la X lo operamos. La dimos por 2. Si antes la comprimimos, ahora la vamos a alargar. Ya estos periodos acá, esto acá, ya no van a medir esto, van a medir mucho más. Y ahí lo tenemos. Van a medir el doble porque se dividió por 2. Sí, ok, si antes medía aproximadamente 3, menos 3, ahora va a medir aproximadamente menos 6. Y eso es cómo funcionan. Tuvimos ejemplos pues con el valor absoluto. Dimos ejemplos de cómo se operan las funciones para transformarlas tanto de su manera vertical. Dimos la operación del trinomio que tenemos aquí para hacerlo horizontalmente, desplazarla de manera horizontal. Tuvimos reflexiones con raíz cuadrada, reflejándola tanto en el eje X como en el eje Y, pasándolo de un lado a otro de los ejes. Ahí tenemos el otro reflejo de esta misma operación. Y tuvimos en últimas compresión y alargamiento de función seno. Espero pues de que el video haya sido de ayuda y que sea bueno en un futuro bien explicado. Hasta luego a todos. Este trabajo hecho por Robinson, David Rico y Harold Aguirre Arcila.